Hola, en este video te voy a hablar acerca de algunos procesos especiales de separación de mezclas que se utiliza dentro del laboratorio de análisis químico cuando se hace también investigación química, síntesis química. Se suele utilizar estos procesos especiales de separación de mezclas. El primer proceso es un proceso de destilación líquido-líquido y podemos encontrar acá dos tipos de destilación. El primer tipo es la destilación simple y el segundo tipo es la destilación fraccionada. ¿En qué consiste la destilación simple? ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para separar mezclas sólido-líquido y extraer algunos aceites esenciales por medio del método de arrastre de vapor. ¿Cómo se utiliza? Si se tiene una solución de un sólido disuelto en un líquido, por ejemplo, salmuera, por ejemplo, agua con azúcar, lo único que se hace es hacer hervir el agua, hacer ebullir el líquido y este líquido se evapora y deja el sólido suspendido en el fondo del recipiente. Y la destilación fraccionada es una forma de utilizar los puntos de ebullición de diferentes líquidos disueltos entre sí. Se utiliza para separar estos componentes con diferentes puntos de ebullición y los líquidos con mayor punto de ebullición son los que hierven más rápidamente y como observamos acá, por ejemplo, dentro de un proceso de craqueo, dentro de un proceso de refinación de petróleo, se puede observar que los gases o los componentes más volátiles son los que hierven más rápidamente, son los que se elevan en la parte superior y salen por la parte superior de la torre. En este caso, por ejemplo, el GLP es el que sale primero, luego los componentes entre 25 y 60 grados centígrados como es la gasolina salen después, los componentes entre 60 y 180 grados centígrados que es la naftalina salen en tercer lugar y así van saliendo los componentes desde los más ligeros hasta los más pesados como es el asfalto. Aprovechando esta técnica de destilación fraccionada se hace para purificar o refinar el petróleo. También se utiliza para la destilación y refinamiento del alcohol. Vamos a ver otros procesos especiales de separación de mezclas, es la cromatografía. La cromatografía es un proceso de separación de mezclas en donde se utiliza una fase estacionaria, que es la fase que permite la retención de los componentes en su superficie, y una fase móvil, que es la fase que es el solvente, que es el vapor que arrastra todos los componentes por la superficie de la fase estacionaria. Te voy a explicar un poco, te voy a mostrar algunas imágenes de cómo se hace la separación por cromatografía. El primer tipo es la cromatografía de columna. Y la cromatografía de columna, ¿en qué consiste? Se coloca una columna cromatográfica, que es un aparato que se coloca de forma vertical, como puedes observar en la figura. Se coloca dentro de esta columna cromatográfica un sólido químicamente inerte, un sólido que no reaccione químicamente con los componentes de la mezcla. Se agrega la mezcla que se desea separar en la parte superior junto con un solvente adecuado que vendría a ser la fase móvil que atraviesa toda la columna cromatográfica en donde está la fase estacionaria. Y conforme va atravesando esta columna cromatográfica va separando los componentes de la mezcla que queremos analizar. Como puedes ver en la imagen, tenemos un componente A y un componente B que se van separando a lo largo de la columna cromatográfica. Acá te muestro una pequeña imagen de cómo funciona el proceso de separación de mezclas. En primer lugar, tenemos la fase estacionaria. Dentro de la columna cromatográfica tenemos la fase móvil. Y dentro de la fase móvil se coloca la muestra de componentes AB. Conforme la fase móvil va atravesando toda la columna cromatográfica, los componentes A y B se van separando de acuerdo a la afinidad que tengan con la fase estacionaria. Los que son más afines con la fase estacionaria se van reteniendo más rápidamente y los que son menos afines van reteniendo menos y van atravesando con mayor velocidad. El primer componente sale en primer lugar y luego el segundo componente sale en último lugar. De esta forma se utiliza la cromatografía de columna para poder separar componentes de una mezcla. El siguiente tipo de cromatografía es la cromatografía de capa delgada. Utiliza el mismo principio de la primera cromatografía, la fase estacionaria y la fase móvil, y también la separación de mezclas.
La fase estacionaria se coloca sobre un cartón, sobre una cartulina impregnada con un sólido absorbente y químicamente inerte a la mezcla que queremos separar. La fase móvil, un solvente, el vapor de un solvente volátil es el que atraviesa toda la fase estacionaria, arrastra los componentes de la mezcla y los va separando poco a poco. La separación se da por afinidad y arrastre de vapor. Te voy a mostrar también acá una pequeña imagen del principio y el final de una cromatografía en capa delgada. Como te digo, se agrega sobre una superficie delgada, se impregna la fase estacionaria, se coloca los tres componentes para ver cuál es el comportamiento de estos componentes. Aquí te presento la parte inicial y la parte final de una separación en cromatografía de capa delgada. Y finalmente te presento la cromatografía líquida de alta eficiencia o HPLC, que es un equipo especial, es un tipo especial de cromatografía de columna en donde no solo se utiliza una columna, sino también se utiliza una bomba de inyección, se utiliza una columna cromatográfica, se utiliza una fase móvil y se utiliza un detector para poder determinar mediante un gráfico que analizamos dentro del laboratorio, podemos determinar los componentes de una mezcla y también podemos determinar la cantidad de cada uno de los componentes. Esta es la ventaja de este tipo de cromatografía líquida de alta eficiencia. En los dos primeros casos solo se puede determinar cualitativamente los componentes de una mezcla. En el último caso ya se puede determinar cualitativa y cuantitativamente los componentes de una mezcla. Es decir, qué componentes tiene la mezcla y cuántos componentes existen dentro de la mezcla.